Hola amigos de Habla Divertido y de la Falacia del Día, soy Paulo César, bienvenidos a otro video sobre argumentación. El día de hoy quiero mostrar la diferencia entre falacia, sesgo, mentira, error y propaganda como vicios que pueden invalidar una estructura argumentativa. ¿Por qué es tan importante marcar esta diferencia? En primer lugar, porque esto nos permite evaluar la validez y el alcance de todas las informaciones que estén presentes en el texto que estamos leyendo o en el discurso que estamos escuchando. Y en segundo lugar, porque eso determina la manera de contradecir el texto o el discurso que estamos interesados en debatir y en controvertir. Es muy diferente invalidar una tesis porque hay un sesgo, o porque hay un error de muestreo, o porque la conclusión sale a partir de un razonamiento falaz. Estos términos son utilizados a veces como si fueran sinónimos, o a uno le atribuimos las características de otro. Por eso la necesidad de esta precisión. Son términos diferentes que a veces se solapan, pero con algunos ejemplos podemos particularizarlos. Para definir qué es mentira, primero tenemos que definir qué es verdad. Pero esta es una pregunta que ha inquietado a los filósofos y a la humanidad entera por miles de años. Y no hay una respuesta unánime, todavía es posible encontrar muchos matices acerca de lo que es o lo que no es verdad. Una explicación completa excedería por mucho el alcance de este video, que pretendo sea un primer acercamiento hacia el tema, porque esta definición puede variar incluso dependiendo del contexto en el que se use. Por ejemplo, puede ser diferente para la ciencia, la filosofía, las leyes, la teología, la psicología. Aún se debate cómo se llega a ella o si es posible llegar a ella, si es absoluta o relativa, si es objetiva o subjetiva. Así que por lo pronto vamos a restringirnos a una definición básica de diccionario. La verdad es la coincidencia entre una afirmación y la realidad. Y la mentira, por lo tanto, es justo lo opuesto, no hay esa coincidencia. Y como aquí interviene el lenguaje para tratar de explicar esa realidad, ya hay un primer obstáculo derivado de las limitaciones propias del lenguaje. Fíjense, por ejemplo, lo que sucede con algunos sinónimos de matar. Si nos preguntan qué significa dar de baja, ejecutar, asesinar, sacrificar, en el caso de animales, o ajusticiar, estamos seguros que todas esas palabras significan matar, quitar la vida. Pero no son intercambiables, por eso notamos la diferencia entre decir que las autoridades dieron de baja a un peligroso delincuente o decir que lo ejecutaron. O notamos la diferencia entre decir que asesinaron a John Lennon o que lo ajusticiaron. Nadie dice que hay que dar de baja una gallina para el sancocho o que necesitamos un asesinamoscas. Entonces, a pesar de que en cierta medida son sinónimos, cada uno se utiliza en contextos diferentes, y al ser el lenguaje parte de la definición de verdad y por lo tanto de mentira, esta precisión en los términos resulta mucho más relevante. En un próximo video dedicado a definiciones profundizaré en esto y mostraré cómo el lenguaje puede condicionar y alterar la validez de una estructura argumentativa. Pero volvamos al punto y vamos a pensar en nuestra estructura argumentativa. Nosotros queremos demostrar que esta tesis es verdad, que no es mentira, y lo hacemos con estos argumentos que también tienen que ser verdad. La verificación de la veracidad de los argumentos es particularmente pertinente con los argumentos de hecho, porque al basarse en datos e información objetiva, pueden y deberían ser intrínsecamente ciertos. Pero ¿cómo sabemos si son ciertos si no estuvimos allí para verificar las mediciones o los testimonios de las personas que afirman? Se llega un momento en el que hay que confiar en quién reporta ese dato, cómo fue obtenido, cómo se reporta, incluso dónde se publican, y pasamos a terrenos de los argumentos de autoridad. Claro, allí también tiene que haber verificación de la veracidad. Cuando decimos que fulano afirma tal cosa, tiene que ser cierto que él lo ha afirmado y que no hay ambigüedad en eso que afirma. Entonces, una primera manera de invalidar una estructura argumentativa es porque esta información que argumenta la tesis es falsa, o los datos son inventados o adulterados o mal medidos, o los cálculos están mal hechos, o las personas citadas como autoridad no dijeron lo que se les atribuye, o las conclusiones de algunos estudios están mal redactadas, o no hay manera de que se puedan obtener a partir de esos datos. Hay muchas maneras de mentir aquí. ¿Y entonces qué hacer? Hay muchas recomendaciones para no caer en la trampa de las noticias falsas o fake news. Una de ellas es no tener una sola fuente de información, tratar de consultar varios medios, rastrear la información hasta encontrar el origen si es posible, pero no siempre es posible. En todo caso, recuerden, quien afirma algo tiene la obligación de demostrarlo. Y si no existe tal evidencia, quizá no signifique que la tesis sea falsa, pero por lo menos desconfíe. Vamos ahora con el segundo vicio, la falacia, una palabrita que muchas veces es usada como sinónimo de mentira, de falsedad, de engaño, de quimera, de utopía. Quizá podríamos aceptar estos usos cuando son metafóricos, como en estos titulares que hablan de la falacia de las pensiones, la falacia de los productos ecológicos, la falacia de la democracia participativa, la falacia de la felicidad, etc. En estos casos se utiliza el término más para decir quimera, utopía o mentira.
Para la explicación de hoy, lo más importante es tener presente que falacia no es sinónimo de mentira, por más que así lo afirme la RAE. Recuerden que la RAE no determina cómo debe usarse un término, sino que establece cómo se está utilizando. Volvamos a nuestra estructura argumentativa. Estamos tratando de demostrar que esta tesis es cierta y tenemos estos argumentos. Mientras el término mentira se puede aplicar a los argumentos o incluso a la tesis, el término falacia se aplica a esta relación de argumentación. Recuerden esta parte del video anterior. En ese sentido, el argumento no puede ser cualquier afirmación al azar. No solamente tiene que ser cierto en sí mismo, es que tiene que ser válida y cierta esta relación. Precisamente muchas de las falacias argumentativas no fallan porque muestren argumentos que sean falsos. Muchas veces los argumentos son ciertos. Fallan es en hacer ver válida la relación de argumentación cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, supongamos que mi tesis es necesito comprar una bicicleta nueva. Y voy a tratar de demostrarla con un argumento que es intrínsecamente cierto. Entonces se me ocurre que lo voy a hacer porque los limones son frutas cítricas. Aquí vemos entonces que el argumento es cierto porque los limones en realidad son frutas cítricas, pero no me sirve para argumentar la tesis que propongo. Hay una falla en esta relación que esquematizo aquí con esta flecha. En ese sentido, el término falacia se refiere solamente a la forma de argumentar. No afirma nada de la falsedad o la veracidad de los argumentos. De hecho, se puede llegar a una conclusión cierta a partir de un razonamiento equivocado. Esta no la hace falsa, pero la hace poco confiable. Miremos este ejemplo. Juan piensa que el carro está parqueado en el tercer piso y Arturo cree que está en el primer piso. Como ninguno logra convencer al otro, sacan un promedio y concluyen que el carro está entonces en el segundo piso. Esta es una forma equivocada de pensar, pero podría darse la coincidencia de que el carro estuviera allí en el segundo piso. Sería un ejemplo de una verdad a la que se llegó a través de un razonamiento falaz. Un estudio detallado de estas falacias excede también el alcance de este video, pero esperen próximamente otros en los que sí desarrolle esta explicación. El tercer vicio son los sesgos, que muchas veces también son confundidos con las falacias. Pero los sesgos son distorsiones al percibir, evaluar y procesar la información que nos llega, lo cual lleva a juicios inexactos de cómo es la realidad. ¿Y qué significa esto dentro de nuestra explicación? Que los sesgos, al igual que la información falsa, pueden afectar los argumentos y subargumentos. Recordemos que las falacias no lo hacen. Por ejemplo, si tengo esta tesis y propongo estos argumentos, uno de ellos parte de resultados de experimentos, pero resulta que hay docenas de estudios, unos parecen apoyar la tesis, otros parecen que no son muy concluyentes o simplemente contradicen esta tesis. Si mi intención de defender esta tesis la sustento solamente con resultados que la confirman, pero ignoro deliberadamente los resultados que están en contra, estoy incurriendo en un sesgo, porque selecciono arbitrariamente según mi conveniencia cuál información voy a utilizar. Ese es el sesgo de confirmación, uno de los más comunes. La parte clave para comprender este sesgo es que estos datos no son mentira, son correctos. A partir de estos datos se podría inferir este argumento si la inducción está bien hecha y la conclusión está bien redactada. Pero la manera de haber utilizado estos datos fue errada porque no eran los únicos datos disponibles y no hubo un criterio claro para haber escogido solo unos y desechado los demás. Otro ejemplo sencillo para mostrar la diferencia entre mentira y sesgo. Si yo digo que en los últimos 30 años solo me han puesto 5 multas de tránsito y solo he tenido 3 accidentes conduciendo, estos números parecen muy buenos. Pues resulta que esa afirmación es totalmente cierta, pero la verdad es que yo comencé a conducir hace una semana. Y esas multas y esos accidentes ocurrieron en los últimos 5 días. Fíjense entonces que esta información sigue siendo cierta, pero hay un sesgo de encuadre que distorsiona la percepción de verdad sin decir ninguna mentira. Y eso altera la percepción. En este caso parece que soy un conductor muy responsable y cauto y precavido, y en este caso parece indicar todo lo contrario. Sesgos también hay muchísimos, son muy evidentes en publicidad, en campañas políticas y próximamente haré un video explicándolos con más detalle. En cuarto lugar tenemos los errores. Este término es muy utilizado y también tiene matices que varían su significado dependiendo de cuál campo de conocimiento es el que lo está usando. Así es muy diferente un error para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, para el arte, para el derecho. Pero en todos esos casos la definición de error converge hacia lo mismo. Es una falsa interpretación de la realidad o de lo que es reconocido como válido. Atentos a la diferencia entre error y mentira porque no son lo mismo, pero hay mucha gente interesada en que lo veamos así. El error no depende del lenguaje. Supongamos que son las 12. Me preguntan la hora y digo son las 11. Eso es una mentira porque es una declaración que no coincide con la realidad, pero puede tener varios orígenes. Si tengo un reloj que está atrasado y marcaba las 11 cuando me lo preguntaron, ahí hay un error del instrumento, no es un error humano. Yo podría decir, yo sé leer el instrumento, creía que estaba correcto, dije una mentira, pero fue un error del aparato.
En el segundo caso, si el reloj marcaba las 12, pero yo no sé leer relojes, ese es un error humano. Y yo podría decir, me pusieron una tarea para la cual no estaba capacitado. Y en el tercer caso, si yo sé leer el reloj y marca las 12, pero de manera intencionada digo que son las 11, ese ya no es un error, ese es una falsedad. Y al menos desde el derecho, en los dos primeros casos un acusado podría invocar el error para justificar por qué dijo la mentira, pero en el tercer caso no. Ahí hay una premeditación de decir una mentira. El estudio detallado del error y su alcance tiene mucha importancia en derecho, tema del que confieso no tener mayor conocimiento, pero intuyo que puede determinar la culpabilidad, la inocencia o la responsabilidad de un acusado. El estudio de los errores también resulta siendo un tema muy extenso que excede el alcance de este video. Por lo pronto vamos a mostrar dónde puede impactar el error en nuestra estructura argumentativa. Con el ejemplo del reloj está claro que los errores impactan en los mismos puntos en los que hacen las mentiras, es decir, en los datos, en la información recogida para dar forma a los argumentos que sustentan la tesis. Los errores pueden invalidar experimentos en los que se han invertido años de trabajo, pues no hay confiabilidad en el resultado que arrojan. Un experimento podría dar un resultado exacto a la realidad, pero no podríamos estar seguros de ello, habría que repetirlo. Pero si los datos pueden ser mentira debido a un error, ¿para qué marcar esta diferencia entre mentira y error? Es por la manera en la que podemos corregir la información mal recolectada o por las razones para invalidar una tesis. En los dos casos son distintas. Por ejemplo, volviendo al tema del reloj, en el primer caso necesito cambiar el reloj o al menos sincronizarlo. Si se trata del segundo caso, yo puedo corregir esa medida haciendo una nueva lectura, pero esta vez a cargo de alguien que sí sepa leer el reloj. Y en el tercer caso, más que saber leer relojes, necesito que la persona a cargo sea honesta y confiable. Quiero resaltar algo dentro de nuestra estructura argumentativa. Cometer un error aquí no implica que la tesis sea falsa, sino que no se puede demostrar que es cierta. De hecho, que los datos no tengan ningún error tampoco hace que la tesis sea cierta. Recuerden que aún debe pasar por esta relación de argumentación que es donde se presentan todas las falacias. Finalmente tenemos la propaganda como vicio argumentativo. No es una falla de la estructura argumentativa per se, no aparece en ninguna parte de nuestro diagrama. Se refiere más bien a la estrategia diseñada para expandir esta mentira, esta falacia. ¿Qué decisiones se toman para enseñar o difundir una tesis, aún sabiendo que es mentira, que se basa en suposiciones falsas, que se llegó a ella a través de razonamientos falaces, de información sesgada o de datos que o son falsos o están viciados por muchos errores? La propaganda entonces hace uso de manera predeterminada y malintencionada, casi siempre incendiaria, de todos los vicios antes mencionados, sesgos, falacias, mentiras y errores. Todo esto con el fin de difundir masivamente algunas tesis e influir en el comportamiento, pensamiento y toma de decisiones de una gran población. La propaganda ha sido ampliamente utilizada por los regímenes totalitarios, por toda suerte de tiranos y por toda institución interesada en que la gente tome una decisión a su favor. Como ejemplos podemos ver la sobreexposición o la minimización de ciertas noticias en los medios, las cortinas de humo para distraer la opinión pública de temas más importantes, los ataques de bandera falsa y cualquier otro ejemplo de juego sucio que toda campaña política juega y que también denuncia. En el ejemplo que en el pasado video mostré sobre la campaña por el no en el plebiscito, la falacia estaba en estos puntos, estos razonamientos equivocados, pero la propaganda fue toda la estrategia montada para viralizar la información, que incluía cuentas de internet falsas que aparecen como fuente, tendencias amañadas, encuestas sesgadas o con errores de muestreo, portales web cuestionados con artículos aparentemente serios, sobreexposición o minimización de ciertas noticias, todo un entramado de acciones orientadas a que esto sea creído por millones de personas y, como lo dijo el propio gestor, lograr que la gente saliera a votar berraca por algo que no comprendía. O también el tema de las cartillas de género, protestar por unas cartillas que nunca existieron y manifestándose en contra de decisiones que nunca se iban a tomar. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil. Espero que ahora tengan más elementos para identificar estos vicios de argumentación, para sospechar de la validez de todos esos textos y discursos que están viciados y para controvertirlos y debatirlos adecuadamente. Estén pendientes que vienen más videos sobre argumentación, así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido y la falacia del día. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.